que puso en paz mi alma, lo que me hizo renacer. Eres un susurro en la mañana, un aliento de esperanza. Eres mi amigo fiel. Muchas veces de mil formas tú me hablaste y no te escuché, y no te escuché. Por el fuego me pasaste y ahora puedo comprender por qué, comprender por qué. ¿Por qué me amas cuando soy débil? Fuerza es tu gracia. Sé que me ¿por qué me amas cuando me caigo? Tú me levantas. Sé que me amas. Por siempre te amaré, porque tú me amaste a mí. Eres lo que tanto me faltaba, lo que puso en paz mi alma, lo que me hizo renacer. Eres un susurro en la mañana, un aliento de esperanza. Eres mi amigo fiel. Muchas veces de mil formas tú me hablaste y no te escuché, y no te escuché. Por el fuego me pasaste y ahora puedo comprender por qué, comprender por qué. ¿Por qué me amas cuando soy débil? Fuerza es tu gracia. Sé que me amas. ¿Por qué me amas cuando me caigo? Tú me levantas. Sé que me amas. Yo por siempre te amaré, porque tú me amaste a mí. Yeah. Porque tú me amaste a mí.
porque tú me amaste a mí, porque tú me amaste a mí. Porque me amas cuando soy débil, fuerza es tu gracia. Sé que me amas. Yo por siempre te amaré, porque tú me amaste a mí. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Hoy domingo 17 de mayo le damos gracias a Dios porque nos podemos a través de este medio una vez más comunicar con ustedes. El anhelo de nuestro corazón es que Dios siga hablando en nuestras vidas. Dios siempre está hablando, habla a través de tu Espíritu Santo, habla a través de su palabra. Y bueno, rogamos a Dios que una vez más Él nos prepare. Yo te ruego que si tienes oportunidad puedas acercar tu Biblia, puedas acercar algún cuaderno, algún lápiz, alguna pluma, para que tomes algunos puntos. En los resúmenes de las predicaciones tratamos de poner lo más que podemos, pero nos es imposible detallar y poner algunas cosas que posiblemente tú alcances a notar ya cuando tengas su resumen, que puedas bajar de Face, pues puedas complementarlo. Entonces, todo este tiempo que hemos estado aislados, en cuarentena, sin duda que han sido tiempos en donde hemos podido tener más acercamiento hacia la palabra, hacia el Señor, y ese es el anhelo de nuestro corazón, que podamos como familia seguir buscando al Señor, como iglesia que sigamos unidos en un solo espíritu, orando unos por otros y manteniéndonos firmes, hermanos. Es importante que veamos estos tiempos como de parte de Dios. Y es precisamente esta enseñanza que quiero hoy que meditemos, que podamos ver que Dios tiene un propósito en todas las cosas. Y es precisamente en esto que hoy vamos a meditar. Pero me gustaría que oráramos antes. Si ya están todos listos, quisiera que cerraran sus ojos, que se inclinaran en reverencia al Señor, para que podamos orar y todos unidos podamos decirle al Señor que Él nos hable a cada uno. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tus propósitos, tus planes, tus diseños se están cumpliendo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestra nación, en nuestro mundo, Señor. Sabemos que a través de todas las cosas, Señor, tú te manifiestas y tú tratas con el hombre, Señor. Sabemos que a través de todas las cosas tú cumples tus propósitos. Sabemos que a través de todas las cosas tú sigues hablando a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Y es en esta mañana, Señor, que anhelamos que tú una vez más, a través de tu Espíritu Santo, uses mi corazón, uses mis pensamientos, que uses mis labios, Señor. Tú me des gracia, tú me des denuedo. Seas tú quien ponga las palabras que tú quieres hablarnos al corazón a cada uno, para que tus propósitos y tu voluntad en esta mañana, Señor, se cumplan. Yo te ruego que tú te manifiestes una vez más hablando a tu pueblo, Señor. Hablando a aquellas personas que están buscando de ti, Señor. Aquellas personas que están interesados en conocer más de ti, Señor, y de tu obra. Te rogamos esto, bendito Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues el domingo pasado a mí me llamó mucho la atención cómo el pastor nos llevó a analizar y examinar la paciencia, ¿no? La fe y la paciencia. Veíamos un domingo anterior al del 10 de mayo, el día 3, la fe, y luego vimos la paciencia. Y bueno, hablando de los últimos puntos que mencionó el pastor, se refería a 3 puntos muy especiales que nos ayudan a manifestar
las características del poder de Dios en la vida de un creyente. Y si ustedes lo recuerdan, eran el que debíamos de dar gracias a Dios, el que deberíamos de buscar sus propósitos y el que deberíamos de recordar sus promesas. Y si ustedes se acordarán o si tienen por ahí sus apuntes, verán que cerramos con un versículo que muchos sin duda hemos meditado y lo tenemos muy presente. Hablo de Romanos 8, 28, 29 y 30. ¿Se acuerdan de Romanos 8, 28? Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, algunos comentaristas, hablando de Romanos 8, refieren que si pudiéramos darle alguna especie de significado a la Biblia, comparándolo con que fuera un anillo, por ejemplo, la Biblia, y la epístola de Romanos fuera una piedra preciosa, el capítulo 8 se compararía con ese punto resplandeciente de la joya. Es decir, el capítulo 8 ha sido comentado, ha sido establecido por muchos comentaristas como el capítulo cumbre de esta epístola, el capítulo incomparable. Y realmente pues vemos muchas cosas muy especiales en este capítulo 8. En este capítulo tú entras, en el verso número 1 dice que no hay ninguna condenación. Inicia ese capítulo sin ninguna condenación y termina, si ustedes se acuerdan, que nada nos separará del amor de Cristo. Entonces, este capítulo 8 inicia sin ninguna condenación y termina sin ninguna separación. Y en medio, por decir así, está esta promesa. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y bueno, el tema de hoy lo titulé: Dios todo lo encamina a bien. ¿Y por qué lo titulé así? Porque vamos a conocer y vamos a ver cómo todas las cosas tienen un propósito de parte de Dios. Vamos a conocer cuál es ese bien que refiere este versículo, cuáles son esas cosas y cuál es el propósito. Pero antes me gustaría hacerles una pregunta. ¿Por qué Dios permite la aflicción? ¿Por qué Dios permite las tribulaciones en nuestras vidas? ¿Creen ustedes que este tiempo que estamos pasando es un tiempo en el que Dios perdió el control? ¿Creen ustedes que esto ha pasado del control de Dios o que Dios simplemente se descuidó? ¿O piensan que haya detrás de todo esto algo que Dios esté queriendo hacer en nosotros, en nuestras vidas? Bueno, yo quiero que a través de esta enseñanza, a través de estos 3 versículos, podamos meditar en la importancia de poder conocer cuál es ese bien y cuáles son esas cosas. Cuando nosotros hablamos de este versículo, pues no dejamos de olvidarnos que mucha gente lo usa indiscriminadamente o indistintamente. Mucha gente, aunque no conozca al Señor, dice: no te preocupes, todo es para bien. Recuerda que la Biblia dice que Dios aprieta pero no ahorca. Y cuántas frases, ¿no? que a veces encontramos, ¿no? No te preocupes, dice la palabra: ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, pues nosotros vemos que hay muchas frases que nos llevan a ver que no es la comprensión completa la que tiene la gente de cómo es que Dios obra. No hay mal que por bien no venga, dice la gente. Pues todo eso ni está en la Biblia, ni es así como dicen ellos. Y nosotros queremos hoy aclarar a qué cosas y por qué el apóstol Pablo refería que él sabía que todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuál era de parte de Pablo ese conocimiento, ese entendimiento, esa comprensión? Y cómo era que Pablo entendía, cómo es que Pablo sabía lo que era el significado de ese versículo, ¿no? Nosotros debemos de saber que Dios nos habla como sus hijos y nos habla
a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, para que nosotros comprendamos y sepamos todas las cosas que Él tiene para nosotros. Es así que nosotros sabemos también realmente las cosas porque Dios nos las ha revelado. Es por eso el énfasis que yo quiero decirles que nuestro día a día debe de ser de una comunión continua, buscando la presencia del Señor, buscando que Él nos hable, buscando que Él sea el que se manifieste. Nuestros tiempos de devocional, nuestros tiempos de comunión con Dios deben de ser continuos, porque es como vamos a saber realmente qué cosas tiene Dios para nosotros. Si tú y yo no estamos siendo sensibles a esta necesidad, posiblemente haya muchas cosas que a ti te van a agarrar desprevenido. Entonces, nosotros, pues inclusive la Organización Mundial de Salud no sabe qué va a pasar con esta situación que estamos viviendo del COVID. Hay muchas cosas que no sabemos. Es más, no sabemos qué es lo que va a suceder después de que los semáforos se vayan poniendo de anaranjado, en amarillo, a verde, y podamos una vez más regresar a la situación productiva o a como estábamos antes. No sabemos ni cuándo es, nadie sabe, ni cómo nos vamos a dirigir. Si definitivo va a ser que ya no vamos a poder volvernos a saludar, si definitivo es que ya no vamos a poder volver a estrecharnos, no lo sabemos. Pero bueno, el énfasis de este versículo, que es lo que yo quiero resaltar, es que no basemos nuestro estado de ánimo en lo que no sabemos. Lo que debemos de darle énfasis y lo que debe de tomar lugar en nuestra vida, en nuestra confianza, en nuestro estado de ánimo, es lo que sí sabemos. ¿Y qué es lo que sí sabemos, hermanos? Nosotros sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, sabemos que tenemos un Dios que es bueno, sabemos que tenemos un Dios que es fiel, sabemos que por la fe en el Señor Jesucristo nosotros somos llamados sus hijos, somos adoptados y por eso podemos decirle Abba Padre. Nosotros sabemos que hemos sido justificados y tenemos una esperanza gloriosa de estar con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Nosotros sabemos en quién estamos confiando. Eso es lo que nosotros sabemos. Nosotros sabemos que Dios no se equivoca. Dios no está jugando a los dados con el universo. Dios no está viendo a ver qué pasa más adelante. Dios conoce todas las cosas y conoce tu vida y conoce mi vida. Ese es el punto de este inicio de este versículo, que reconozcamos que nosotros sabemos en quién estamos confiando, y ese es así como tú y yo debemos de manifestarnos, y es así como Pablo se manifestaba. Él sabía perfectamente quién había establecido todas las cosas, quién es el que estaba dando esa promesa, hablando de esta promesa de Romanos 28, y cuál era el plan, cuál era su agenda. En pocas palabras, nosotros debemos de ver que las cosas de parte de Dios son una invitación para conocer sus tratos, son una invitación para que sepamos que Él está junto a ti, que Él está trabajando, que Él está obrando y que Él está interesado en que sepas tú que todas las cosas que llegan a tu vida y a mi vida tienen de parte de Él un propósito. Ahora, Pablo, ¿por qué lo sabía? ¿Cómo es que Pablo lo sabía? Realmente, en el mismo verso 29 se establece el por qué. ¿Por qué lo sabía Pablo? Vamos a leerlo. Dice, estamos en Romanos 8, vamos a continuar leyendo el por qué. ¿Por qué Pablo lo sabía? Dice, porque los que antes conoció, dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y lo confirma el 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces dijimos una cosa, Romanos 8, 28 al 30 nos define que hay un propósito y hay una predestinación. Cuando hablamos de predestinación, lo que quiero es que
que entendamos que pre es antes y destino o destinación habla del fin o del propósito. Y ese propósito es que seamos hechos conforme o la forma de la imagen del Señor Jesucristo. Hasta aquí no sé si me he explicado. Es decir, el plan de Dios es que tú y yo volvamos al diseño original. ¿Cómo es el diseño original? ¿Recuerdan Génesis 1:26? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el 27 dice, e hizo Dios al hombre conforme a su imagen. A imagen de Dios lo creó. A imagen de Dios lo creó. Nosotros sabemos que dentro de la agenda, dentro del plan del Señor, era enviar al Señor Jesucristo para que nosotros lo conociéramos a Él y nosotros ahora fuéramos conformados a esa imagen. Es importante resaltar esto porque esto que hoy vamos a meditar y que estamos ya meditando es que el fin es que nosotros seamos hechos a imagen de Cristo. ¿Sí? ¿Imaginan ustedes ese tiempo en el principio cuando Dios creó al hombre? ¿Cómo era la relación que había con el hombre? Eran tiempos donde se disfrutaba esa compañía, esa cercanía. Había alegría, había una presencia disfrutable, se gozaban, se alegraban. Era como la relación de un padre con un hijo. Pero ¿qué pasó con el pecado? Todo eso se destruyó. La presencia apreciable se hizo condenable. Y la confianza y todo lo que ellos tenían como relación se hizo desconfianza y vergüenza. Es decir, el pecado rompió con todo eso. Ahora, lo que está haciendo el Señor es regresar y está usando al Señor Jesucristo para que nosotros, los que hemos creído en Él, los que hemos puesto nuestros ojos en Él, los que le hemos rendido nuestra vida, seamos hechos conforme a esa imagen y a esa semejanza. Es decir, el Señor está buscando que cada uno de nosotros volvamos al diseño original, y esto lo está haciendo a través del Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Para quién es esa promesa? Dice Romanos 8:28. Más, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Al menos en este versículo vemos dos elementos. Uno es a los que aman a Dios y los otros son a los que son llamados. El otro elemento es a los que son llamados. Nosotros sabemos bien que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros. Los que aman a Dios, esta palabra aman es una palabra griega que se denomina agapeo, que es de la palabra ágape. Es un amor que nosotros no producimos, es un amor que no se da en nosotros, es algo que nosotros tomamos de Dios a través de su Espíritu Santo. Y es de tal manera que ese amor que Dios pone a través de su Espíritu Santo es el que le damos a Dios, o es el que debiéramos de manifestar a Dios, de tal forma que nosotros damos lo que Él ya puso en nosotros, que es de su amor. Y ahí es donde se cumple primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El segundo punto es que son llamados. Dice primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nosotros hablamos de ese llamado, a mí el Señor en primera instancia, hablando de ese llamado que Dios hizo a mi vida, es un llamado para sacarme de ese mundo de tinieblas en el que yo estaba y llevarme al mundo, al nuevo mundo de la luz de su amado Hijo. Ese es lo primero que Dios hace cuando te llama, sacarte del mundo de tinieblas en el que está inmerso todo aquel que no conoce en el Señor Jesucristo y trasladarte al reino de su amado Hijo. Eso es lo que consiste el primer llamado. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó.
el llamado también es para que nosotros anunciemos todas las virtudes de aquel que nos llamó, que es el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos dentro del llamado que estoy hoy comentando, porque dice Romanos 8:28, a los que han sido llamados conforme a su propósito han sido llamados. Entonces tu llamado y mi llamado tiene dentro de los elementos de ese llamado el que tú hayas en primera instancia pasado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, y en segunda instancia es para que tú y yo anunciemos esas virtudes de ese nuevo reino en el que tú y yo estamos. Pero hay un llamado, hay un elemento de ese llamado que para mí yo lo quiero resaltar en esta mañana, y que es parte del propósito por el cual Dios nos llama. Y quisiera que leyéramos juntos Isaías 43:7. Dice: todos los llamados de mi nombre, dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios me llamó para activarme en esa vida que glorifique su nombre. Es decir, tú y yo hemos sido llamados para activarnos en la vida que debe de glorificar el nombre de Dios. ¿Sí me expliqué? Vuelve a leer Isaías 43:7. Todos los llamados en mi nombre, para gloria mía, los he creado, los hice y los formé. Tú y yo fuimos llamados para que realmente pudiéramos glorificar a Dios. Examina tu corazón en esta mañana y analiza si realmente tu vida está dando gloria a Dios. Vemos el propósito en el verso número 29, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Yo quiero que sepas que nadie ha dado más gloria al Padre que el Señor Jesucristo. Él dijo en Juan 17:4, dijo: yo te he glorificado en la tierra y he hecho la obra que tú me diste que hiciese. Dice el Señor Jesucristo en Juan 8:26, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. No ha habido nadie más que pueda dar gloria a Dios como el Señor Jesucristo. Y el propósito de que Dios nos esté conformando a la imagen del Señor Jesucristo es precisamente para eso. Y esto lo debemos de entender, que no se trata de mi bien, no se trata de mis cosas, se trata del bien de Él y de las cosas para Él. Esta misma epístola en Romanos nos dirige a ver que realmente hay cosas que debemos nosotros entender. Por ejemplo, las dos condicionantes que estamos viendo hablar de amar a Dios y abrazar el llamado a vivir para su gloria apuntan a una sola cosa, y es que vivamos para Él. Si nosotros vamos a Romanos 11:36, vamos a leer que dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Quiero que veamos que esa promesa, la que estamos nosotros hoy meditando, tiene que ver para quién, por qué y para qué es. Y todo apunta, si tú unes este versículo de Romanos 8:28 con Romanos 11:36, vas a darte cuenta que tu vida y mi vida, dice el Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas.
las cosas, escuchémoslo bien, todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. La Biblia en Romanos 8, hablando de esta promesa, dice que todas las cosas ayudan a bien. Cuando hablamos de la palabra ayudan, bueno, lo primero que quiero que definamos es que no está diciendo que todas las cosas siempre nos van a ir bien. No estoy diciendo que todo siempre va a ser favorable a nosotros, sino que todas las cosas ayudarán al bien, a un bien. ¿Sí me expliqué? No estoy diciendo que este versículo o alguien puede interpretar que siempre nos va a ir bien, porque no es el significado de este versículo. Todas las cosas relacionadas van a ayudar a un bien. Cuando nosotros hablamos de esa ayuda, viene de una palabra que define la sinergia, que es la sinergia, que es la unión o la relación entre varias cosas trabajando, cooperando juntos, dirigiéndonos hacia un mismo objetivo, caminando, cooperando, trabajando junto. Entonces, cuando hablamos de que todas las cosas ayudan a ese bien, es decir, que todo lo que sucede en torno a mi vida y a tu vida va a ayudar a ese bien. Quisiera poner un ejemplo. Había pensado, cuando nosotros vemos la construcción de un casco, de una embarcación o de un chalán, sabemos que está compuesto por diferentes elementos estructurales, lo que son los mamparos, lo que son las cuadernas, lo que es la envolvente. Y si tú agarras todos esos elementos estructurales y los avientas al mar, pues todos se van a hundir. Necesitan pasar por un proceso y un tratamiento. Necesitan ser soldados, necesitan unir de acuerdo al diseño de esa embarcación, elemento con elemento, de tal manera que es cortado, es soldado y es conformado de tal manera que terminado el proceso, tú puedes agarrar todos esos elementos unidos y volverlo a echar al mar y va a flotar. Esa embarcación, terminada su construcción, que te estoy comentando que fueron pasados por mucho proceso, es como va a poder flotar. Pero si tú agarras esos elementos individuales, se van a hundir. Cuando nosotros queremos ver las cosas individualmente, no tiene sentido. Poniéndolo con otro ejemplo, se ha dicho elaborar un pastel. Cuando tú agarras la harina, cuando tú agarras la mantequilla, cuando tú agarras el azúcar, cuando tú agarras la vainilla, cuando tú agarras los huevos, si tú los agarras y los ingieres individualmente, pues no te vas a ver a nada. Pero si tú ya agarras los 250 gramos de la harina, los 150 gramos de mantequilla, de azúcar, que tú le echas el polvo para hornear, que le echas la mantequilla, que le echas la vainilla, haces el molde, le pones su mantequilla, lo metes al horno, pasa los 35 y le haces la prueba del palillo. Ese pastel cumplió con un procedimiento y seguramente te vas a ver bien. Pero cada ingrediente separado no te va a dar ningún sentido. Cada ingrediente unido, relacionado, te va a dar el fin por el cual se dio o se completa la receta. Y cada diseño tiene que, de acuerdo al diseñador, tiene que completarse. Y el Evangelio y el reino de Dios es similar. Todas las cosas, la palabra, la oración, la presencia de Dios en tu vida, el Espíritu Santo hablándonos, las circunstancias, las pruebas, todo eso entrelazado y mezclado dan un producto final y se cumple un propósito en tu vida y en mi vida. No sé si me expliqué con esto que te estoy queriendo decir, pero todo ayuda a un fin bueno, a un fin que cumple el propósito. Es decir, tú no puedes dejar aparte o tú no puedes quitar de ese proceso
alguno de sus ingredientes. Y dentro de esos ingredientes están las circunstancias, las tribulaciones, las aflicciones, las pruebas. ¿Cuál es la promesa? Todas las cosas ayudan a bien. Yo quisiera que destacaras que el énfasis no está en las cosas. Las cosas pueden estar bien o mal, pueden estar claras o oscuras, pueden ser dulces o amargas, pueden ser fáciles o difíciles, pueden ser situaciones alegres o tristes, pueden ser cosas que te lleven a la prosperidad o cosas que te lleven a la pobreza, pueden ser cosas de salud o de enfermedad, pueden ser cosas que llegue una calma o una tormenta, pueden ser cosas en donde tú estés cómodo o estés en un momento de sufrimiento, pueden ser cosas que sean de vida o de muerte, pero el énfasis no son las cosas. El énfasis es el propósito por el cual se manifiestan todas esas cosas. ¿Sí me expliqué? Cualquier cosa que venga a tu vida, como las que mencioné, salud, enfermedad, tribulaciones, alegrías, tristezas, puede ser un momento de calma, puede ser un momento de tormenta. Todo eso no es el énfasis. El énfasis es el propósito que Dios tiene en medio de todas esas cosas para que tú seas llevado a esa imagen y a esa formación que el Señor Jesucristo está manifestando a tu vida, que Dios está haciendo en tu vida. ¿Cuál es el propósito? Llevarnos a alcanzar esa imagen del Señor Jesucristo. Ese es el propósito. ¿Qué medios o qué herramientas utiliza Dios? Este es un punto que lo quiero comentar y le quiero dar atención, porque los medios que Dios usa deben de podernos ver cómo son los tratos de Dios. En la Biblia nosotros conocemos que se ha hecho la analogía de que nosotros somos como barro en las manos del Señor. Se ha hecho la analogía de que nosotros somos como ese oro que es purificado cuando es metido en el horno. Nosotros hemos hecho la analogía de que somos rocas en manos del escultor. Cuando a Miguel Ángel, el famoso escultor y pintor, le preguntaron cómo había hecho la imagen del David, él dice que a él le entregaron una gran roca de mármol de Carrara, y dice que lo único que hizo fue quitarle con su cincel todo aquello que no se parecía a David. Esa fue la respuesta de Miguel Ángel cuando le dijeron cómo había hecho esa imagen del David, el rey David. Lo que Dios está haciendo en nosotros con su cincel es quitar todo aquello que no se parece al Señor Jesucristo. Es quitar todo aquello que realmente necesita retirarse de nuestras vidas. Dependiendo de la dureza del material, es la fuerza que se aplicará en ese martillo. Dependiendo del tipo de material, será la herramienta usada en cuestión. Hay algunos que somos transformados más rápidamente, otros más tardíamente, pero no se preocupen. Quiero que sepan que Dios no tiene prisa en lo que está haciendo en tu vida y en mi vida. Él sigue obrando, Él sigue tallando, Él sigue esculpiendo, Él sigue llevándonos a hacer lo necesario para moldearnos y llevarnos y traernos a esa estatura. Realmente nosotros entendemos que el horno de fuego es lo que realmente hará aquello para lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. Y hablar del horno de fuego es recordar Santiago
La semana pasada el pastor nos lo compartió. Ese momento en el que son las pruebas, ese momento en el que somos pasados por fuego. Yo quisiera que leyéramos las dos versiones, la que se nos leyó el domingo pasado y otra versión en la NTV. Busquen Santiago 1, vamos a leer del verso 2 al verso 4. Yo se los voy a leer. Dice el verso 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Quiero leérselos en otra versión, porque es importante que tengamos más claro esto. Entonces, dice en la versión NTV, dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. El verso número 3: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que la constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará cosa alguna. Realmente nosotros sabemos que Él usa las pruebas para perfeccionarnos. Él usa el fuego realmente para llevarnos a cumplir con ese objetivo. Y lo que quiero decirte es que consideremos la prueba o problemas, lo que tú y yo estamos viviendo, como una oportunidad. Nosotros en el mundo hablamos del éxito, y normalmente se habla del éxito de una persona, pero yo he comprendido que el éxito no te transforma. Si lo pudiéramos llamar de una manera, te deforma. Lo único que te transforma son los tratos de Dios. Lo único que te transforma y te lleva a conformar a esa imagen que Dios quiere hacer en tu vida es los tratos de Dios. Realmente las pruebas, pudiéramos decir que no son para alegrarnos, porque decimos, pero ¿cómo es que yo voy a estar alegre en medio de las pruebas? ¿Cómo es que yo voy a estar alegre en medio de las circunstancias que yo estoy viviendo? Posiblemente nadie podamos llegar a ese estado de ánimo donde sentamos una alegría tal que se pueda gritar. Pero lo que yo sí puedo decirte es que no es tiempo en medio de una prueba para quejarte, para reprimirte, para aislarte, para desanimarte. Las pruebas realmente no es para hacer berrinches o echar culpas. La prueba no es para decirle a Dios: ¿qué estás haciendo? Quítame de lo que yo estoy viviendo. Las pruebas son oportunidades que Dios nos da para que lo podamos conocer a Él. La mayoría de las veces Dios toca áreas de nuestras vidas, toca nuestra humana carnalidad con ciertas cosas para que detectemos y veamos que hay cosas en nuestra vida que deben de ser tratadas. Hay cosas en nuestra vida en donde no hemos podido entregarle a Él el control. Hay cosas en nuestra vida que siguen siendo nuestro ídolo. Nosotros nos podemos estar convirtiendo en nuestros propios ídolos. Y eso es lo que Dios trata con cada circunstancia, con cada situación, con cada prueba. Los tratos de Dios es lo único que garantiza
que tú no eres la víctima, hermano. Tú eres una obra en proceso. Si alguien considera que está pasando por una situación en donde se visualiza como víctima, lo que yo hoy te puedo decir es que, a más de verte como víctima, te veas como una obra en proceso de parte de Dios, y que confíes en los tratos de Dios, que confíes en aquel que está obrando en tu vida. Es importante que tú lo analices, que todas las cosas ayudan a bien conforme a ese propósito. Dijimos que las cosas son una causa para un propósito. Lo importante es el propósito por el cual se dieron esas cosas. Y el propósito es que Dios está formando en ti una imagen. Él está formando en ti un carácter que es el del Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos todo esto, debemos de recordar siempre quién está con nosotros. Debemos de tener presente siempre quién es el que está a favor nuestro. En Romanos 8, todo el contexto, les dije yo, que tiene que ser entrelazado, todo el capítulo, toda la epístola. Dice en Romanos 8:31, que esto es lo que quiero que nunca olvidemos en medio de cualquier situación. Dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Dice el 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Este verso número 37, les vuelvo a decir, hílenlo con el verso número 28. Dice, antes en todas estas cosas, ¿en cuáles cosas? Se los vuelvo a leer, tribulaciones, angustias, persecuciones, hambres, desnudez, peligros o espada. Hay muchas corrientes de enseñanza que le han dicho a las personas que ellos no vinieron aquí a sufrir, que ellos realmente vienen a tener una vida en plenitud. Y yo no digo que nuestras vidas no sean vidas de plenitud, pero son vidas de plenitud con todas estas cosas. Si alguien les ha compartido que no va a haber para los creyentes tribulaciones, persecuciones, angustias o peligros, recuerden que la diferencia entre aquellos que les suceden ese tipo de situaciones y a nosotros que también nos suceden ese tipo de situaciones, recordemos el porqué y el propósito por el que nos suceden a nosotros. A diferencia de aquellos que no conocen al Señor y que realmente no están en los tratos de Dios, pues sus vidas van a ser muy desdichadas, sin esperanza, sin ningún propósito. La diferencia de nosotros cuando pasamos por una tempestad, ¿recuerdan Mateo 7? Cuando llegaron sobre las 2 edificaciones los vientos, los ríos, las tormentas, las lluvias, dice que el que no edificó bien su casa, dice que fue grande su ruina. El que construyó sobre la roca, dice que permaneció. Es decir, las lluvias, las tormentas, los vientos van a llegar por igual a todos. La gran diferencia es en quién estamos cimentados. Y nosotros hoy estamos reconociendo que nosotros somos más que vencedores en medio de todas esas cosas.
Quisiera darles un ejemplo. El pastor nos compartió sobre la vida de Abraham y su paciencia. Nos habló un poquito de Job. Aquí en Job, nosotros estamos ahorita leyendo Job. Vemos cómo él fue llevado a una condición bien crítica, y precisamente en nuestra lectura bíblica de este año estamos leyendo Job. Para los que están leyendo Job, yo no sé si ya llegaron al capítulo 10, ya debieron de haber llegado y pasar el capítulo 10. Nosotros leemos verso número 9. Dice que Job, después de que fue llevado a la condición que nos compartía el pastor y los que estamos leyendo, vimos cómo perdieron todos sus bienes, cómo perdió a sus hijos y aún su piel fue tocada. Lo que lamentó Job dentro de su condición, en el capítulo 10 de Job dice en el verso número 9: acuérdate de que como a barro me diste forma y en el polvo me has de volver. Esa parte, cuando yo la leí, recordé los tratos de Dios y la manera como Dios nos está dando esa forma. Nosotros somos barro también en sus manos, y eso lo comentaba Job, que se acordara Dios de que Él le estaba dando esa forma, que Él era barro en sus manos. Luego en el verso número 17 dice: renueva contra mí tus pruebas, renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo ese furor. Él lamentaba en este momento, en esa condición, esas pruebas por las que Job estaba pasando. Nosotros sabemos que los tratos de Dios son los únicos medios, los problemas, las pruebas que Dios usa para llevarnos a conformar como Él lo quiere, y Él lo va a hacer. Él se ha propuesto transformarte a ti y a mí en esa imagen y en ese carácter del Señor Jesucristo. El ejemplo que les comento es el ejemplo de José. Quisiera que buscáramos en Génesis 37. Ya voy a terminar, porque este ejemplo nos debe de llevar a resumir todo lo que estamos hablando, todo lo que hasta aquí hemos visto. Recuerden, todas las cosas ayudan a bien a todos aquellos que conforme al propósito de Dios, a los que aman a Dios, a los que han sido llamados a abrazar ese llamado para dar gloria a Dios, realmente son llevados a ese bien. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, para los que abrazan su llamado. Dice en Génesis 37, vemos la historia de José. Todos conocemos la historia de ese joven de 17 años, el 11º hijo de Jacob, hijo de Raquel. Cómo Dios amó, cómo Jacob amó más a José que a sus demás hermanos, lo puso al frente de sus rebaños. Y bueno, vemos cómo José, Dios le revela unos sueños, los cuales él, si pudiéramos verlo así de una manera imprudente, se los comparte a sus hermanos. Yo no sé de qué manera él fue a decirles: pues soñé que unos manojos, que todos habíamos hecho unos manojos, y los manojos de ustedes todos se inclinaban a mi manojo. Y luego les dijo que había tenido otro sueño, que el sol, la luna y las estrellas, todos se inclinaban ante él. Jacob lo reprendió, le dijo que qué estaba pasando, ¿no? Que qué le pasaba, que a poco él iba a hacer que todos ellos se inclinaran ante él, ¿no? Aunque Jacob se quedó pensando. Todo eso que se reveló causó una serie de situaciones con los hermanos, de tal manera que en esta historia de José vemos que Dios iba a cumplir un propósito. Dios iba a cumplir el poder honrar lo que Dios le había dicho a Abraham, a Isaac y de Jacob, de perdurar una gran multitud, de que una gran multitud viniera de ellos. Entonces nosotros vemos en la prueba a José, el personaje que vemos aquí, que usó Dios para ese propósito,
de cuidar a ese pueblo fue lo que sucedió con José. Vemos las diferentes pruebas. Quiero explicarme que primero a José, sus hermanos lo echaron en el fondo de una cisterna. Dice en el verso número 24, dice, y le tomaron, ellos estaban apacentando las ovejas en Dotán. Entonces José llegó hasta ahí. Los hermanos, cuando lo vieron, confabularon contra José, y lo primero que hicieron, y la primera prueba que pudiéramos decir que tuvo José, fue el día en que lo tomaron. Dice el verso número 24, y le echaron en una cisterna. En el verso número 24, esa fue la primera condición de lo que le sucedió a José. Luego en el 27 y 28 vemos cómo sus hermanos lo venden a unos ismaelitas, a unos madianitas. Dice el verso número 27, los hermanos estaban haciendo esto, quienes lo debían amar estaban haciendo esto con José. José lo único que estaba viendo es que su familia estaba siendo utilizada para todas estas situaciones. Dice, venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y luego, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Hasta ahí dices tú, bueno, pues él primero dice que él gritaba en la cisterna y no le hacían caso. Después lo sacaron de ahí, fue una manera, y lo vendieron para llevarlo con unos mercaderes a Egipto. Y ya estando en Egipto, vimos que él fue vendido a uno de los oficiales de Faraón, un hombre llamado Potifar. Él fue puesto en la servidumbre. José halló buena estima a los ojos de este hombre, lo puso sobre todas sus cosas, y conocemos lo que sucedió con la esposa de Potifar, cómo ella buscó acostarse con él y lo quiso casi que obligar, lo estuvo asediando. José, por temor a Dios, de pecar contra Dios y faltarle a su amo, no lo hizo. Conocemos que él salió huyendo, y bueno, la esposa tramó todo para que él fuera acusado injustamente de una violación, y eso lo llevó a ser encarcelado. Todo eso lo vemos en Génesis 39, del verso número 17 al número 19. Y bueno, él fue puesto, en el 20 vemos, él fue puesto en la cárcel, y ahí estuvo. Él fue injustamente encarcelado por un acto que él no había cometido realmente. Y vemos esa otra situación. José realmente había estado honrando a Potifar sin pecar contra Dios, y él estaba encarcelado. Yo no sé si alguno de nosotros, en medio de estas situaciones, viendo todo lo que fue pasando José vez tras vez, ya hubiéramos desfallecido. Estando ya en la cárcel, él halló gracia delante del carcelero. Él fue puesto bien, él donde él estaba, él tenía gracia delante de todos, y ese carcelero lo puso al frente. Le sirvió en esa ocasión a dos oficiales, o a dos hombres de Faraón, a un copero y a un panadero. ¿Lo recuerdan? Cómo a cada uno con sus dones les manifestó lo que acontecería de acuerdo a los sueños que ellos habían tenido. Uno fue ahorcado y otro fue restituido en su puesto, hablando del copero. José le dijo que se acordara de él y que le hablara y que le explicara a Faraón, o que le explicara a alguien que él estaba ahí en ese lugar injustamente. Se olvidó el copero de José. Dice la escritura que pasaron 2 años. Yo no sé si José, en esta última situación, esperó que el copero lo fuera a rescatar al día siguiente o la semana siguiente de que había sido restituido en su puesto. Al mes siguiente pasaron 2 años y José seguía en la cárcel, hasta que se acordó. Dice el verso número 40,
Dice el capítulo 41, el verso número 1, dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. Fue cuando Faraón sueña acerca de la abundancia y de la pobreza en la que iba a ser pasada Egipto por esa gran hambruna. Y bueno, nosotros sabemos que el copero se acordó de José y fue llevado. En la cárcel se estima que pasó más de 1 década José. ¿Cuántas de estas cosas nosotros, si ahorita que nosotros conocemos la historia, si nosotros las hubiéramos pasado, realmente nos hubiéramos derrumbado? ¿Tú has leído en alguna ocasión en la vida de José que se hubiera quejado, que él hubiera renegado de su fe en Dios? Cuando nosotros vemos la vida de José y vemos que realmente Dios estaba ejecutando un plan para su pueblo, vemos que usó al imperio de aquella época, al más importante, como un almacén de alimentos, y todo eso a través de un joven que iba a ser usado para realmente preservar la vida del pueblo de Dios. Dios sabía perfectamente que iba a pasar una hambruna. Él iba a mandar al mundo una hambruna de lo cual el planeta no se iba a librar, y seguramente iban a morir muchos. Dios usó a Egipto y después usó a José para poder librar al pueblo de Dios de esa muerte que seguramente se hubiera dado. José lo entendió. ¿Cómo sé que José lo entendió? Porque dice en Génesis 50, 20. Acompáñame a leer. Recuerda que el título de hoy es Dios todo lo encamina a bien. Vamos a leer Génesis 50, 20. Dice: vosotros, cuando él se dio a conocer con sus hermanos, cuando él realmente confrontó a sus hermanos, los hermanos pensaban que se iba a vengar. Él les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José entendió bien que todo eso por lo que él había pasado, toda su vida prácticamente, había sido parte de un plan de Dios, y que Dios lo había encaminado para bien, para que el propósito de Dios, que era el que pudiera el pueblo ser alimentado y que no pereciera, se cumpliera. Nosotros debemos de ver que Dios, con sus tratos y todas las cosas correlacionadas, siempre llevan a un bien común, un bien que es para el bien de la obra de Dios, pero es para un bien nuestro. El hecho de que nosotros sepamos que dentro de los propósitos de Dios, dentro de los tratos de Dios, dentro de las pruebas de Dios, que son oportunidades, está formando nuestro carácter, nosotros debemos de ver y darle gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo. En este tiempo sabemos que hay un propósito de parte de Dios. Espero que cada uno de nosotros estemos examinando que los que hemos y estamos amando a Dios y hemos abrazado su llamamiento para vivir nuestras vidas para gloria de Él, que todas las cosas que estén sucediendo en nuestro entorno son para un buen fin, son para un buen bien, son para que tú y yo realmente lo conozcamos a Él y nosotros seamos transformados. Él va a hacer todo lo necesario para que tú y yo seamos transformados. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto es de lo que tú y yo debemos estar persuadidos, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él
no nos va a dejar hasta que termine su obra que Él está realizando en nosotros. Mientras, nosotros debemos de seguir confiando en sus tratos, mientras debemos de ver todas las cosas como un bien común, mientras debemos de seguir dando gracias a Dios, debemos de ver que hay propósitos en todas las cosas que Dios trae a nuestra vida y debemos de seguir recordando sus promesas. ¿Quién es el que te ha prometido? ¿Quién es el que está contigo? ¿Quién realmente es el que está obrando? Recordemos, somos obras en proceso y tú y yo estamos siendo parte del libro de Dios. La obra no ha terminado, la obra sigue en ejecución y tú y yo somos parte de esa obra de Dios. Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana, porque hemos examinado esta promesa, hemos conocido las cosas, hemos conocido el bien que es para ti, por ti y para darte gloria a ti. Hemos conocido el propósito que es que tú nos estás haciendo, conformando, transformando a esa imagen y carácter de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos ahora que todas las cosas para los que te amamos y abrazamos nuestro llamado, el cual tú nos has dado, son para nuestro bien, Señor. Son el bien de tu reino, el bien tuyo y el bien nuestro. Gracias, bendito Dios, porque hoy hemos entendido más claramente, como decía el apóstol Pablo, y sabemos, hoy sabemos, Señor, que todas las cosas para los que te amamos son para bien, Señor. Y en este día te damos gracias por todo ello, Señor. A ti sea la gloria, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, les sigo invitando para que nos sigan acompañando. Este resumen lo van a seguir encontrando en el Facebook. Ojalá que lo puedan obtener, puedan examinarlo. Dios nos está hablando, hermanos. No dejemos de ver que es a través de la palabra de Dios que Dios se sigue manifestando en nuestras vidas. Es a través de ella que Dios trae paz. Es a través de ella que trae ánimo, fortaleza en nuestras vidas. Sigamos orando. Sé y varios estamos orando con algunos hermanos. Estamos leyendo la Biblia. No dejemos de seguir lo que Dios quiere a través de su palabra. Quisiera bendecirlos con la bendición de Números 6, tomándolo como referencia para que nos despidamos. Recuerda, número 6 es la bendición de Moisés, la bendición sacerdotal. Dice: Jehová los bendiga y los guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y los bendiga. Jehová alce sobre cada uno de ustedes su rostro y ponga en cada familia de valle, en cada persona que hoy nos está sintonizando, en cada persona que nos está viendo, cada persona que hoy tuvo la oportunidad de ver esta palabra, cada uno de ellos, cada uno de ustedes, ponga el Señor de su paz, para que sea conocida en la tierra sus caminos y en todas las naciones su salvación. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios les bendice, hermanos. Grande eres Dios todopoderoso, y tú Jesús eres mi todo, eres mi todo. Grande eres Dios todopoderoso, y tú
eres mi todo, eres mi todo. Cuán grande es tu nombre, oh Dios, en honra y gloria coronado estás. Cuán grande es tu nombre, oh Dios, en honra y